La mujer del faro. ¿Una aparición espectral puede anunciar la muerte? Al menos mi padre piensa que sí. Ya han pasado 40 años y él sigue con el remordimiento de no haber hecho nada cuando él sabía lo que pasaría. Mi papá nos cuenta una historia que hasta la fecha nos ha dejado helados a mis hermanas y a mí, pues cuenta que cuando tenía 19 años asistió a una fiesta de 15 junto con sus hermanas, mis tías, que también confirman el hecho ocurrido en aquel entonces. Dicen que dicha fiesta terminó alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Cabe mencionar que la fiesta era cerca de donde vivían, así que se fueron caminando. En el camino a casa estaban todos felices y platicando de lo bien que se la habían pasado, hasta que, al entrar a una calle que estaba muy oscura, ya que solo tenía un faro de luz, mi padre empezó a molestar a sus hermanas, asustándolas, aprovechando lo tenebroso del camino. Sin embargo, de la nada mi papá se detuvo antes de llegar al único faro que estaba en esa calle. Al percatarse mis tías le dijeron: ¿Y ahora por qué no sigues caminando? Ya deja de andar jugando, o para la próxima te dejamos ir solo, ¿eh? Mi papá, con una cara de horror y con la voz quebrada, casi como a punto de llorar, les dijo: Ah, hay algo en el faro. Mis tías, pensando que era otra de sus ocurrencias, decidieron ignorarlo y por ende continuar el camino, pero al darse la vuelta y al ver el faro, quedaron inmóviles, viendo que aquella cosa que comentaba mi papá segundos antes era verdad. Ellos la describen como una mujer alta, con cabello castaño, tan largo que tocaba el suelo y le cubría el rostro. Vestía una bata blanca y tenía un aspecto muy siniestro. Creyeron que tal vez era una mujer que necesitaba ayuda, pero cuando miraron hacia abajo notaron que esa mujer no tenía pies, no se miraban ni siquiera las piernas. Mi padre nos cuenta que aquella cosa estaba flotando, pero eso no fue lo más horrible, ya que después de ver eso, salieron corriendo hacia atrás y llegaron a casa por otro rumbo. Al llegar le contaron lo sucedido a mi abuela y ella rápidamente les empezó a poner sal en la parte de abajo de los pies y un puño de sal en las manos. Dicen que al transcurrir la noche nadie quiso dormir, pues estaban muy espantados. Entonces decidieron dormir juntos en la mañana. Pero mi papá tuvo un sueño en donde una de sus hermanas fallecía y en el entierro una mujer de blanco se postraba junto a ella. Él dice que era la misma mujer que vieron esa noche. Una semana después, mi tía tuvo un accidente en el que falleció y mi papá nunca quiso contarle a mi abuela lo que soñó aquella noche, por miedo y porque pensó que era solo un sueño. Hasta la fecha, es una historia que mi papá teme a veces contar, ya que aún se siente culpable por no platicar de ese sueño con mi abuela y que jamás podrá contarle. Mis tías confirman el hecho de que todo lo que pasó esa noche es verdad, mas sin embargo nunca supo quién o qué era aquella mujer. Estás escuchando las narraciones del purgatorio por Velatina. Una bola de fuego en el cielo que alumbraba todo a su paso iba rápido, pero lo suficientemente lento para poder ver perfectamente lo que era. En realidad no hay mucho que contar. Una noche a eso de las 8 p.m. estaba sentada afuera de mi casa como de costumbre. Había gente en la calle, lo normal, hasta que un señor que iba corriendo con su hijo pequeño le gritó a un vecino que venía una bruja a lo lejos. No le tomé mucha importancia porque pensé que estaba jugando, pero se empezó a detener más gente con él y veían hacia el cielo. Me entró la curiosidad, volteé hacia arriba y ahí estaba, en el aire como si estuviera cayendo un meteorito.
había una bola de fuego. No tenía una forma extraordinaria. Era como una pequeña llama que se movía con las corrientes de aire, pero tenía movimiento. Se dirigía hacia nuestra dirección. Llegó un momento cuando ya estaba muy cerca de donde yo estaba y la llama se dejó ver, pero en su lugar se alcanzó a apreciar lo que había en el centro de esta, al pasar por arriba de donde yo estaba. Créanme o no, era algo o alguien que iba totalmente de negro. Su atuendo o ropa se movía con el aire. Iba sentado con las piernas dobladas como en postura de meditación y no hacía ningún ruido. Se pasó de largo hacia el monte hasta que lo perdimos de vista. Cabe recalcar que esto fue en 2010 y los drones todavía no estaban muy de moda que digamos, así que hasta ahora no tengo la menor idea de qué fue eso. Esferas incandescentes. Las esferas flotantes brillaban, ardían como el rojo vivo, tenían un movimiento constante como si se tratara de un líquido, con tonalidades más oscuras como si presentara variaciones de temperatura. Hace 9 años fuimos de cacería de venado a un pueblo de San Luis Potosí llamado Ciudad del Maíz. Al llegar nos recibió una familia en la sierra y nos alistamos para salir en la madrugada a lamparear a los jabalíes por algunas horas. Dentro de nuestro recorrido pasamos por un arroyo medio seco, tipo el cauce de un río, en el cual había una especie de isla en el centro con un tronco seco y retorcido. Íbamos 5 personas, todos adultos mayores de 40 y yo de 22. Estábamos a una distancia de unos 20 metros de dicho árbol. Y entonces todos lo vimos. En el tronco había una especie de esfera de unos 40 centímetros de diámetro. La describiré como la percibí. Una esfera de cristal que flotaba a una altura de unos 3 metros, como si estuviera posada en una rama del árbol, con un líquido como lava incandescente moviéndose en su interior. Al verlo, nos quedamos un rato observando para ver de qué se trataba. De repente, alguien del grupo lo apuntó con su lámpara directo hacia la esfera, pero al alumbrarlo, el color cambiaba a verde. La manera correcta de describirlo es como los ojos de las vacas en la noche cuando les da una luz. En cuanto lo alumbraron, las esferas se comenzaron a multiplicar y llegaron a ser más de 5 esferas, todas con las mismas características. Cuando comenzó este fenómeno, alguien dijo, «Vámonos», y continuamos con nuestro recorrido. Regresamos por el mismo lugar y habían desaparecido. Nadie nunca mencionó el tema. Nunca supe de qué se trató aquel fenómeno en medio de la sierra, solo iluminados por la luna. Me tocó presenciar aquello. Me siento afortunado, aunque no puedo asegurar de qué se trató. Gracias por quedarte y escuchar estas historias. Esperamos que pronto podamos contar tu experiencia paranormal, aquí, en las narraciones del purgatorio. No te olvides de seguirnos y darnos manita arriba para que podamos seguir con este proyecto. Nosotras somos B Latina y nos escuchamos para la próxima.